Filosofía del Derecho, una obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Introducción de Carlos Marx. Introducción para la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Para Alemania, en resumen, la crítica de la religión está terminada y la crítica de la religión es la premisa de toda crítica. La existencia profana del error está comprometida cuando se impugna su celeste oratio pro aris et phosis. El hombre que ha encontrado solo el reflejo de sí mismo en la fantástica realidad del cielo, donde buscaba un superhombre, no se sentirá más dispuesto a encontrar solo la apariencia de sí mismo, solo la negación del hombre, donde indaga y debe buscar su verdadera realidad. El fundamento de la crítica religiosa es: el hombre hace la religión y no ya la religión hace al hombre. Y verdaderamente la religión es la conciencia y el sentimiento que de sí posee el hombre, el cual aún no alcanzó el dominio de sí mismo o lo ha perdido ahora. Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quien dice, el hombre dice el mundo del hombre, estado, sociedad. Este estado, esta sociedad produce la religión, una conciencia subvertida del mundo, porque ella es un mundo subvertido. La religión es la interpretación general de este mundo, su resumen enciclopédico, su lógica en forma popular, su point d'honneur espiritualista, su exaltación, su sanción moral, su solemne complemento, su consuelo y justificación universal. Es la realización fantástica del ser humano, porque el ser humano no tiene una verdadera realidad. La guerra contra la religión es entonces directamente la lucha contra aquel mundo cuyo aroma moral es la religión. La miseria religiosa es, al mismo tiempo, la expresión de la miseria real y la protesta contra ella. La religión es el sollozo de la criatura oprimida. Es el significado real del mundo sin corazón, así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Es el opio del pueblo. La eliminación de la religión como ilusoria felicidad del pueblo es la condición para su felicidad real. El estímulo para disipar las ilusiones de la propia condición es el impulso que ha de eliminar un estado que tiene necesidad de las ilusiones. La crítica de la religión, por lo tanto, significa en germen la crítica del valle de lágrimas, del cual la religión es el reflejo sagrado.
La crítica ha deshojado las flores imaginarias de la cadena, no para que el hombre arrastre la cadena que no consuela más, que no está embellecida por la fantasía, sino para que arroje de sí esa esclavitud y recoja la flor viviente. La crítica de la religión desengaña al hombre, el cual piensa, obra, compone su ser real como hombre despojado de ilusiones, que ha abierto los ojos de la mente, que se mueve en torno de sí mismo y así en torno de su rol y de su sol real. La religión es meramente el sol ilusorio que gira alrededor del hombre hasta que éste no gire en torno de sí mismo. La tarea de la historia, por lo tanto, es establecer la verdad del acá, después que haya sido disipada la verdad del allá. Ante todo, el deber de la filosofía, que está al servicio de la historia, es el de desenmascarar la aniquilación de la persona humana en su aspecto profano. Luego de haber sido desenmascarada la forma sagrada de la negación de la persona humana, la crítica del cielo se cambia así en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. La consideración que sigue, una contribución a este trabajo, no se vincula directamente al original, sino a una copia, a la filosofía alemana del Estado y del derecho, por ninguna otra razón que porque se vincula a Alemania. Si quisieran tomar los movimientos del statu quo alemán, aunque solo de manera moderada, esto es, negativa, el resultado sería siempre un anacronismo. También la negación de nuestro presente político se encuentra ya como un hecho empolvado en el depósito de la confusión histórica de los pueblos modernos. Si yo reniego de los reaccionarios empolvados, tengo, sin embargo, siempre a los reaccionarios sin polvo. Si yo condeno las condiciones de la Alemania de 1843, estoy apenas con el cómputo francés en el año 1789, aún menos en el fuego elipsoidal del presente. Sí, la historia alemana se lisonjea de haber realizado un movimiento que ningún pueblo ha hecho nunca, ni hará jamás, después de él en el horizonte de la historia. Precisamente nosotros hemos participado en las restauraciones de los pueblos modernos, sin haber compartido sus revoluciones. En primer término, tenemos la restauración porque otros pueblos osaron una revolución. Y en segundo lugar, porque otros pueblos padecieron una contrarrevolución. Una vez porque nuestros amos tuvieron pavor y otra porque nuestros señores no tuvieron miedo.
Así nosotros una sola vez nos encontramos con nuestros pastores a la cabeza, en compañía de la libertad, el día de los funerales. Una escuela que legitima la abyección de hoy con la abyección de ayer. Una escuela que declara rebelde todo grito del siervo contra el Knut, desde el momento que el Knut es un Knut antiguo, un Knut hereditario, un Knut histórico, una escuela a la cual la historia, como el Dios de Israel a su siervo Moisés, se manifiesta solo a posteriori. La escuela histórico-jurídica habría por eso descubierto la historia alemana, si ella misma no hubiese sido una invención de la historia alemana. Chailuk, pero en Chailuk servil, ella jura por cada libra de carne cortada del corazón del pueblo alemán, sobre su crédito histórico, sobre su crédito cristiano germánico. Al contrario, entusiastas, ingenuos, alemanes de sangre y liberales por reflexión, buscan nuestra historia de la libertad más allá de nuestra historia en las primitivas selvas teutónicas. Pero, ¿en qué se distingue nuestra historia de la libertad, de la historia de la libertad del jabalí, si se debe ir a encontrarla solo en las selvas? Además, es sabido que en cuanto se grita en la floresta, resuena el eco fuera de ella. Paz, por lo tanto, a las primitivas selvas teutónicas. Guerra a las presentes condiciones germánicas. Absolutamente, ellas están por debajo del nivel de la historia, por debajo de toda crítica, pero siguen siendo objeto de la crítica, como el delincuente que está por debajo del nivel de la humanidad no deja de ser un problema para el verdugo. En la lucha con ellas, la crítica no es una pasión del cerebro, sino el cerebro de la pasión. No es el escalpelo anatómico, es un arma. Su objeto es su enemigo, que ella no quiere discutir, pero sí aniquilar, puesto que el espíritu de estas condiciones es impugnado. En sí y para sí no son objetos dignos de consideración, sino existencias tanto despreciables como despreciadas. La crítica para sí no tiene necesidad de adquirir la conciencia de este objeto, puesto que no ha de sacar nada. Ella no se considera a sí misma como fin, sino solo como medio. Su pathos sustancial es la indignación y su obra esencial la denuncia. Todo se reduce al bosquejo de una recíproca, sorda presión de todas las esferas sociales, entre ellas un general mal humor inactivo, de una segunda angustia mental que se confiesa y se desconoce, todo comprendido en el encuadramiento de un sistema de gobierno que,
viendo de la conservación de todas las mezquindades, no es él mismo nada más que la mezquindad gobernante. ¡Qué espectáculo! La subdivisión progresiva al infinito de la sociedad en las más variadas razas que están una frente a la otra, con pequeñas antipatías, mala conciencia y mediocridad brutal, y que por su misma recíproca situación equívoca y sospechosa son tratadas todas ellas por sus amos como entes que existen por concesión, sin distinción alguna entre aquellas, aunque con diversas formalidades, y deben reconocer y considerar como una concesión del cielo también el ser dominadas, gobernadas y poseídas. Cosa muy distinta es la de aquellos mismos señores, cuya grandeza está en proporción inversa a su número. La crítica que se ocupa de este contenido es la crítica de la muchedumbre, y en el tropel no se trata de ver si el adversario es un adversario noble, de iguales condiciones interesantes. Se trata de golpearlo, se trata de no dejar a los alemanes un solo momento para ilusionarse o registrarse. Se debe hacer más oprimente la opresión real, añadiéndole la conciencia de la opresión. Se trata de volver aún más sensible la afrenta, haciéndola pública. Necesita imaginarse cada esfera de la sociedad como la parte hontius de la sociedad alemana. Se debe constreñir relaciones petrificadas en la danza, cantándoles su profética melodía. Es preciso enseñar al pueblo a asustarse de sí mismo para darle coraje. Se satisface con esto una infalible necesidad del pueblo alemán, y las necesidades de los pueblos son las supremas razones de su contentamiento. Y para los mismos pueblos modernos, la lucha contra el limitado contenido del statu quo alemán no debe estar privada de interés, puesto que el statu quo alemán es la falta encubierta del Estado moderno. La lucha contra el presente político de Alemania es la lucha contra el pasado de los pueblos modernos, y estos aún están angustiados por las reminiscencias de tal pasado. Es bastante instructivo para ellos ver l'Ancien Régime, que concluye su tragedia entre ellos, recitar su comedia como estribillo alemán. Trágica era su historia hasta cuando él era la fuerza preexistente del mundo y la libertad, al contrario, una idea personal. En una palabra, hasta que ella creía y debía creer en su legitimidad, hasta cuando l'Ancien Régime, como orden social existente, luchaba con un mundo que se venía formando. Existía de parte suya un error de la historia mundial, pero no un error personal. Por eso su ruina era trágica. En cambio, el actual régimen alemán, un anacronismo, una flagrante contradicción contra un axioma reconocido universalmente, que mostraba a los ojos
de todo el mundo la nulidad de l'ancien régimen. Se figura que puede aún creer en sí mismo y quiere que el mundo comparta esta supersticiosa idea. Creyendo en su propia realidad, la escondería quizás bajo la apariencia de algo distinto y buscaría su salvación en la hipocresía y el sofisma. El moderno ancien régimen es ahora más bien el comediante de un orden social cuyos verdaderos héroes están muertos. La historia es radical y atraviesa muchas fases cuando sepulta a una forma vieja. La última fase de una reforma histórica mundial es la comedia. Los dioses de Grecia, que ya una vez habían sido trágicamente heridos de muerte en el Prometeo encadenado de Esquilo, debían morir otra vez cómicamente en la prosa de Luciano. ¿Por qué esta ruta de la historia? ¿Para qué el género humano se separa alegremente de su pasado? Esta alegre tarea histórica es la que nosotros reivindicamos a los poderes políticos de Alemania. En tanto, apenas la moderna realidad político-social es sometida a la crítica, apenas por lo tanto la crítica toca la altura de un verdadero problema humano, se halla fuera del statu quo alemán. De otro modo, se colocaría en condiciones de querer alcanzar su blanco por debajo del nivel en que se encuentra. Un ejemplo, la relación industrial en general del mundo de la riqueza con el mundo político es un problema predominante en la época moderna. ¿Bajo qué forma este problema comienza a preocupar a los alemanes? Bajo la forma de impuestos protectores del sistema prohibitivo de la economía nacional. El chauvinismo alemán de los hombres ha pasado a la materia, y así un buen día nuestros caballeros del algodón y nuestros héroes del hierro se vieron transformados en patriotas. Por lo tanto, se comienza a reconocer en Alemania la soberanía del monopolio en el interior, porque aquel concede la soberanía al exterior. Se tiende por consiguiente a principiar ahora en Alemania, por donde en Francia y en Inglaterra se comienza a terminar. El antiguo estado de descomposición contra el cual estos estados se rebelan teóricamente y que ahora soportan solo como si soportaran las cadenas, es saludado en Alemania como el alba naciente de un hermoso futuro que apenas osa pasar de la sutileza teórica a la práctica, libre de recatos, mientras el problema en Francia y en Inglaterra se plantea así: economía o dominio de la sociedad sobre la riqueza. En Alemania suena así: economía nacional o imperio de la propiedad privada sobre la nacionalidad. Luego esto significa suprimir en Francia y en Inglaterra el monopolio que ha sido empujado hasta sus últimas consecuencias, y en Alemania significa ir hasta las últimas consecuencias del monopolio. Allá se trata de una solución y en cambio aquí y por ahora de una colisión. He aquí un ejemplo muy a propósito de la forma alemana de los problemas modernos, un ejemplo
que nuestra historia semejante a una recluta inhábil, hasta ahora solo tiene la tarea de repetir historias ya vividas. Si, pues, todo el conjunto del desenvolvimiento alemán no superase su desarrollo político, un alemán podría al menos participar en los problemas contemporáneos como puede participar un ruso. Pero si cada individuo no está circunscrito a los términos que mantiene estrechamente a la nación, aún menos toda la nación queda emancipada mediante la emancipación del individuo. Los escitas no adelantaron paso alguno hacia la civilización helénica, porque Grecia contase con un escita entre sus filósofos. Por fortuna nosotros los alemanes no somos de ningún modo escitas. Como los pueblos antiguos vivieron su prehistoria en la imaginación, en la mitología, nosotros, alemanes, hemos vivido nuestra historia póstuma en el pensamiento, en la filosofía. Somos filósofos contemporáneos del presente sin ser contemporáneos históricos. La filosofía alemana es la prolongación ideal de la historia alemana. Si nosotros, por tanto, en vez de las obras incompletas de nuestra historia real, criticamos las obras póstumas de nuestra historia ideal, la filosofía, nuestra crítica, permanece entre tanto por debajo de la cuestión de la cual el presente dice, that is the question. Lo que entre pueblos adelantados es disidencia práctica con las condiciones del Estado moderno. Es en Alemania donde estas condiciones no existen aún en vía directa. Una disidencia crítica con el reflejo filosófico de tales condiciones. La filosofía alemana del derecho y del Estado es la única historia alemana que está a la par con el tiempo oficial moderno. El pueblo alemán debe por eso ajustar su sueño de historia a sus actuales condiciones y someter a la crítica no solo estas condiciones presentes, sino también su abstracta continuación. Por su venir, su porvenir no se puede limitar ni a la inmediata negación de sus condiciones reales, ni a la inmediata realización de sus condiciones ideales, políticas y jurídicas, puesto que en sus condiciones ideales está la negación inmediata de sus condiciones reales, y ya ha vivido como para haber visto entre los pueblos vecinos la inmediata realización de sus condiciones ideales. Por eso, de derecho, la parte político-práctica en Alemania exige la negación de la filosofía. Su carcoma no reside en esta exigencia, sino en detenerse en ella, a la que no traduce seriamente ni puede llevar a la práctica. Ella cree resolver esta negación con volver la espalda a la filosofía y, torciendo la cabeza, murmurar acerca de ella algunas frases coléricas y superficiales. La estrechez de su horizonte no cuenta a la filosofía, ni siquiera en el ámbito de la realidad alemana, o la estima por debajo de la praxis alemana y de las doctrinas inherentes a estas. Vosotros queréis que os tomen los movimientos de un germen real de vida,
pero olvidáis que el germen real de vida del pueblo alemán ha fructificado solo bajo su bóveda craneana. En una palabra, vosotros no podéis suprimir la filosofía sin realizarla. En el mismo error, solo con factores invertidos, incurre la parte política teórica que extraía movimientos de la filosofía. Ella vio en la lucha actual solo la lucha crítica de la filosofía con el mundo alemán. No ha considerado que la filosofía hasta hoy pertenece a este mundo y es su complemento ideal, como sea como fuere. Crítica hacia la parte adversaria, ella en este punto nos conducía sin crítica respecto a sí misma, mientras tomaba las bases de las premisas de la filosofía y se detenía en los resultados obtenidos, o bien daba como exigencias y resultados inmediatos de la filosofía, exigencias y resultados percibidos por otro conducto. También aquellos establecida su exactitud se pueden sostener, sin embargo, solo mediante la negación de la filosofía profesada hasta ahora, de la filosofía como filosofía del derecho y del Estado, que por ahora, por obra de Hegel, ha tenido la más consecuente, rica y última consideración. Es lo uno y lo otro, tanto el análisis crítico del Estado y de la realidad vinculada a él, cuanto la decidida negación de toda forma seguida hasta nosotros de la conciencia política y jurídica alemana, cuya expresión más noble, más universal, elevada a ciencia, es precisamente la filosofía del derecho especulativo. Si solo en Alemania era posible la filosofía del derecho especulativo, este abstracto, exuberante pensamiento del Estado moderno, cuya realidad perdura más allá, más allá puede hallarse también solo allende el Rin. Igualmente, el pensamiento alemán de llegar al concepto de Estado moderno abstrayendo del hombre real, por más que anormal, solo era posible porque y en cuanto el mismo Estado moderno hace abstracción del hombre real y responde a los planes del hombre total, no dividido de un modo imaginario. Los alemanes han pensado lo que los otros pueblos han hecho. Alemania ha sido su conciencia